Bienvenidos al CLM. Estoy muy contento de hoy tener a Paco Gómez, Paco con K. Él nos va a contar más o menos qué es lo que está haciendo ahorita y quién es. Entonces, Paco, si nos ayudas presentándote, ¿quién es Paco? Muy bien, ¿quién es Paco? Bueno, pues soy un chico bastante normal, soy de Chihuahua. De ese mero, de ahí, de mero 80. Ya se me está quitando un poquito, es medio triste, pero lo voy a recuperar. Ok. Estoy ahorita justamente como director de una oficina de movilización para las naciones que se llama Pioneros Internacional México y le decimos PIMEX. Uh-huh. Entonces es bastante fácil darle como una descripción porque lo que hacemos es movilizar a los latinos que tenemos un llamado a las misiones transculturales a todo el mundo de una forma global. Entonces, PIMEX hacemos 5 cosas principales. La primera es concientizar. Queremos que la comunidad cristiana, la iglesia, entienda la identidad que tenemos como iglesia. El segundo es animar. A veces hacemos esta parte de voz profética, uh-huh, de recordarnos, de animarnos, de traer conciencia por medio de acciones y de acompañarlos en esto. La tercera es el entrenamiento. Y pensando que los latinos ahorita somos una fuerza en las misiones, ¿no? O sea, como que tenemos totalmente como habilidad para hablar con gente de todo el mundo, literal, ¿no? Uh-huh. O sea, justamente venía platicando con mi prima que me acompaña aquí y es increíble ver la fuerza y las características y las oportunidades y casi le decía yo como la responsabilidad que tenemos como latinos. Claro. Porque la Biblia dice es mejor dar que recibir y hemos recibido demasiado. Yo creo y seguimos recibiendo porque Dios es generoso, pero ya nos toca esta parte de dar y es la parte donde esto de animarnos entra mucho con PIMEX. Decirle a toda esta gente de la comunidad, de la iglesia, que es tiempo ya de poner manos a la obra. Sí. Entonces, esa es la segunda. La tercera que te comentaba es el entrenamiento, capacitación. Entrenamos a los obreros en varias áreas, misiológicamente, desarrollo personal y liderazgo. En PIMEX creemos que cada obrero transcultural es un líder. Entonces, tienes mucha responsabilidad, pero también tienes mucha influencia. Por eso el entrenamiento y la capacitación es bien importante y lo hacemos de igual manera a las iglesias que los envían. Porque PIMEX, aunque somos una oficina de movilización, nosotros ni damos el llamado, porque ese viene de Dios. Claro. Ni confirmamos ningún llamado, tampoco estamos para decir tú sí, tú no. Nosotros confiamos en lo que Dios te ha dado y te acompañamos. Entonces, esa es parte bien importante porque tampoco enviamos la que envía la iglesia. Entonces, acompañamos a los dos, al obrero y a la iglesia, en esta parte de entrenamiento. Y justamente la cuarta también los acompañamos en el cuidado integral. Y yo creo que es una parte básica que tenemos que hacer, no como agencia, no como oficina, sino como iglesia. O sea, la iglesia debe de acompañar y cuidar el corazón. A veces estamos más enfocados en hacer como iglesia que en vivir la iglesia. Entonces, el cuarto, en la parte de cuidado integral, nos importa el corazón de la gente, nos importa el corazón de nuestros obreros, de los pastores, de todos los que están involucrados, porque trabajamos con personas, no trabajamos con obreros solamente, ni con empleados, ni con dones o ministerios, sino con personas. Entonces el cuarto, la parte de cuidar es bien importante. Y la quinta, pues también enviamos. Obviamente los queremos llevar a los lugares donde no hay evangelio. Entonces, aunque estamos en más de 100 países, la idea es donde no haya una iglesia sana y reproducible, ahí mandamos. Entonces hacemos esas 5. Concientizar, animar, entrenar, cuidar y enviar. Wow. Eso es PIMEX. Está increíble. Muchísimas gracias por la labor. Entonces, ahorita ustedes están basados en Chihuahua. Ahí están las oficinas. Ahí estamos, sí, la oficina y el centro de entrenamiento. Y si quisiéramos como contactarte, podríamos mandar un correo a movilizacion.pimex@gmail.com. Okay. Ahí nos pueden contactar. Igual y tenemos página web, estamos en Instagram, pionerosinternacional.mexico, uh-huh, y ahí nos pueden encontrar también. Y somos muy diligentes en la parte de contestar. Entonces, igual les dejo mi número 614-195-3530. Usamos mucho WhatsApp, también llamadas, pero preferimos WhatsApp. Y es lo que más se usa en Latinoamérica, ¿no? Claro, sí, tiene muchas facilidades. Sí.
Muy bien. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en las oficinas de Milamex y estamos con, de hecho, el director de J. Conde nos está grabando, pero bueno, ahorita tienen su reunión y está todo muy animado. Entonces, digamos que uno de estos chavitos dice, yo tengo un llamado para compartir del evangelio en Japón, ¿no? Órale. Entonces, y no saben bien cómo. Entonces, yo voy contigo y tú me ayudas o qué procede. Sí, súper interesante. Fíjate, hay muchas formas en que la gente nos contacta. La mayoría ha sido porque han escuchado. Nosotros en Pioneros México o Pimex estamos bajo la cobertura de una organización global que se llama Pioneers y ellos son pues ampliamente conocidos en los campus, y la forma en que han llegado más personas es gente que han escuchado de Pioneers y dice, oye, ya hay Pioneers en México. Entonces les pasan mi número, nos contactan. Lo primero que hacemos es casi siempre ha sido todo por correo o por mensaje. Entonces les contestamos, sí, somos nosotros. Nos encantaría escuchar quién eres y cómo fue tu llamado. Entonces mandamos un documento que se llama solicitud de interés. Son 3 preguntitas básicas. ¿Cómo supiste de nosotros? Muy importante, queremos seguir teniendo canales abiertos y puertas para toda la gente. El segundo es cómo ha sido tu llamado. Queremos escuchar de ti. Nosotros creemos que Dios es un Dios personal, y aunque le encanta trabajar en comunidad, también es un Dios que te habla en lo personal y que ha formado algo en ti. Entonces queremos conocerte y después vemos qué tipo de interés tienes, porque bueno, cuando hablamos de misiones transculturales puede ser desde irse de misionero, desde apoyar. Ahorita estamos viendo algo bien increíble, que es gente que dijo, yo siempre creí que misiones era lo mío, pero pues soy psicólogo, o sea, ¿cómo me iba a ir? Bueno, pues tenemos un lugar para ti. O soy ingeniero, estamos remodelando justamente las oficinas. O soy una trabajadora social, ok, tenemos programas que nos puedes apoyar. Entonces, en Pimex no solamente nos enfocamos en las personas que salen, sino en las personas que Dios ha llamado para sostener a esta red de envíos. Entonces, tenemos recibimos ese documento, leemos un poquito y siempre después de ahí programamos un Zoom. Si la persona es de Chihuahua, que casi todos son de fuera, obviamente, México es súper grande, entonces hacemos un Zoom y le damos la oportunidad de platicar sobre ellos. Nosotros ya leímos el documento, hacemos unas preguntas un poquito más enfocadas, direccionamos un poquito la plática a saber si hay algún llamado específico, cuál ha sido tu proceso de vida, cómo ha sido tu desarrollo espiritual, si puedes distinguir algunos dones, algunos ministerios, y luego nosotros también presentamos Pioneros. Y ha sido bien bonito porque al escuchar de ellos y de sus iglesias, familias y todo entorno, entonces al presentamos vemos cómo Dios ya estaba poniendo conexiones en algunas cosas con la oficina de movilización. Y eso nos da pautas ahora sí a ser muy enfáticos en la segunda entrevista que hacemos. Es, ok, nosotros trabajamos con el obrero y con el liderazgo, con la iglesia. Entonces tu iglesia tiene que estar consciente de tu llamado y tiene que respaldarlo. Entonces la segunda entrevista es con el pastor o el líder de misiones, y ha habido sorpresas desde gente que no sabía, el pastor como que no sé a qué vengo, bueno sí, Juanito es súper trabajador, ha estado con nosotros toda una vida, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? Hasta gente que dice, ay bueno, sí, ya me ha estado diciendo desde hace 3-4 años. Entonces es bien diverso y aunque tenemos un proceso muy estandarizado, uno de nuestros valores, tenemos 8 valores, uno de nuestros valores es flexibilidad e innovación. Y si tú quieres trabajar con el Señor, tu mente tiene que estar bien abierta. Entonces tenemos que escuchar su historia y saber lo que Dios está haciendo y cascar con eso. Entonces ahí empieza, desde la primera plática que tenemos, ahí empieza a ver como esos clics, porque nosotros queremos que haya mucho entendimiento de las expectativas. Funciona como una moneda, tiene 2 caras, ¿no? Buenas o malas. Sí. Entonces queremos traer claridad, tranquilidad, y muy expectativas muy claras en este proceso. Entonces casi todos son como pláticas realmente. Ya hasta más adelante en el proceso en que empezamos con algunas evaluaciones, tenemos el departamento de cuidado y desarrollo del obrero, en donde tenemos psicólogos, tenemos terapeutas, tenemos consejeros cristianos y aparte con enfoque en misiones transculturales, que eso te da como un enfoque un poquito diferente. Entonces desde ahí empieza todo. Qué padre. Y bueno, ¿qué tal? O sea, si alguien nos está escuchando de Colombia o de Perú y le interesaría aplicar con, no sé, aquí en México, ¿se puede o no? ¿O estamos completamente separados? Es una excelente pregunta. Mira, Pioneers International, estamos en Perú, República Dominicana, Brasil, Panamá y México. Son las bases latinas. Nosotros en Pioneros México somos una de las bases que tiene entrenamiento, cuidado y relación con la iglesia, que son 3 departamentos que en toda la cobertura de Pioneros Internacional nos
nos animan a tenerlo para tener un desarrollo con el obrero y con la iglesia como integral. Entonces, ahorita este año justamente tenemos una chica de Perú, por ejemplo. Ella aplicó el año pasado y fue un proceso un poquito largo, viene de una iglesia muy grande y el pastor tenía muchas preguntas, porque justamente tu pregunta es muy cierta, bueno, estamos muy lejos, ¿no? O sea, entonces mucho de lo que hacemos se hace virtual, pero ellos tienen que venir por 3 meses para estar en entrenamiento. Nos juntamos todos en una casa, entonces cuando se ponen las expectativas bien claras en tiempos, formas y costos, los pastores nos han agradecido, ok, esto me da oportunidad de planear un año. Esto me da oportunidad también de platicar con la familia del obrero o con la iglesia, porque obviamente es un proceso que la iglesia se tiene que involucrar y no es como, si tienes llamado, vente y mañana empezamos algo, sino es un proceso de relación, de profundidad, de conocimiento. Y entonces nosotros aceptamos prácticamente de cualquier parte de Latinoamérica. Ahorita lo único que sí dejamos muy claro es que nuestro entrenamiento es en español. Tienes que tener un buen español porque ha aplicado gente de Estados Unidos, latinos de Estados Unidos. Y a veces, en particular, uno de ellos batalla un poco con su español. Le digo, bueno, si tu español es suficiente para aprender y replicar lo aprendido, eres bienvenido. Porque no nomás es entenderlo. Tiene que haber un corazón para poder transmitirlo en el idioma, ¿no? Entonces, cualquier parte de Latinoamérica son bienvenidos, pero con esas expectativas de que hay que venir a Chihuahua, tener un entrenamiento de 3 meses, que tenemos uno cada año. Bueno, hemos tenido 2, entonces... depende también las fechas, los tiempos. La chica de Perú, ella va a venir el próximo año, que es en el próximo entrenamiento. Y entonces, dejando esas cosas claras, le damos adelante para todo. Qué bonito. Y hablando de la historia, ¿cómo es que llegaste a Pioneers o a ser como el director de Pimex? O sea, ¿cómo fue que llegaste a ese lugar? Pues todas esas diosidencias que el Padre nos permite vivir. Bueno, yo empecé desde muy chiquito. Bueno, yo nací en un lugar cristiano, tuve esa oportunidad. Y desde muy pequeño mi papá fue muy enfático en la palabra, en ser discipulado. Y desde muy chavo yo entendí o creía que mi llamado era servir. Eso era, yo estoy aquí para servir y me involucré mucho en la iglesia, estuve en muchos ministerios, era como niño de 3-4 días a la semana en la iglesia, ¿no? Sí. Y bueno, yo le agradezco mucho a mi papá que lo permitió, tiene sus bemoles, obviamente. Eran tiempos muy diferentes. Entonces, en todo este desarrollo, hice un viaje de misiones por 1 mes a Kenia. Y ahí fue donde recibí yo un llamado a misiones. Yo estaba estudiando medicina en ese momento, entonces yo aún estudié medicina para ayudar. O sea, esa era mi meta. Cuando yo estoy en este viaje y el Señor empieza a hablarme muy fuerte a través de Miqueas, uno de los versículos que me marcó mucho, Miqueas 6:8, también en Primera de Pedro, y fue como muy evidente cuando ves esa necesidad, pero también esa oportunidad que hay allá afuera. Entonces regreso y empiezo un proceso para meterme en misiones. Entonces termino la carrera y en mi servicio aquí en México me fui 1 año al campo misionero. Yo creí que con ser un buen médico era suficiente y después de llegar fue muy difícil. Fue un reto bien grande porque tenía compañeros alemanes, tenía compañeros norteamericanos, tenía una familia que era mexicano-americana, entonces las dinámicas, el idioma, las costumbres, las prioridades, la forma de hacer liturgia, cosas bien complejas que yo venía de mi burbujita, ¿no? De todo el tiempo cristiano, escuela cristiana, mis amigos eran cristianos, o sea, y llego a esta parte donde llegó una cultura que no conocía, que era los rarámuris, con una mentalidad yo muy de ciudad, muy de mi círculo de amigos donde crecí con ellos por 15 años y llego a otras culturas. Fue muy difícil y después de 1 año les dije, gracias, esto no es para mí. Yo me regreso a hacer medicina y veo la manera de servir porque ese era mi llamado. Después de ese proceso, estoy trabajando para gobierno, una vida totalmente normal, secular, por así llamar. Y ahí entendí mucho del que mi llamado nunca había sido servir. Mi llamado era obedecer al Señor y amarlo. Y entonces como que me cambia un poquito el chip porque servir es algo es muy bonito, es algo noble, pero sigues siendo tú el centro, ¿no? Porque tú quieres servir, o sea, tú quieres... Se trata de acerca de ti, ¿no? Exactamente, que hacerte sentir bien, sentirte útil, la gente te necesita. Y vi que había como mucho orgullo en eso. Fue un proceso largo y bien difícil, la verdad. Y después de todo me rendí y le dije, ok, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, ya entendí que no estoy para servir porque servir lo hace mucha gente, ¿no? Y lo puedes hacer
sin amar a Dios. Lo puedes hacer sin ni siquiera tener una conciencia de tu identidad, de dónde vas, de tu propósito, porque entonces tú te vuelves el centro. Yo quiero servir. Entonces fue bien difícil. Me tomó un par de años, entonces lo platico así como si fuera fácil, pero todavía regresé al campo. Les dije que sí quería regresar y empecé un proceso de entender lo que era el llamado, lo que era mi identidad en Cristo, lo que yo quería hacer con mi vida, o más bien lo que el Señor quería hacer a través de mi vida, que es bien diferente. Y en pocas palabras, regresé al campo y lo que me tocó vivir es que como yo no tenía entrenamiento, yo nomás era un chavo con mucha pasión y mucha juventud y mucha energía en ese momento. Entonces fue como, sí, yo puedo y voy a hacer. Y sigues topándote con conflictos de otras culturas, sigues topándote con cuestiones financieras, mentalidades. Entonces después de un año de volver, les dije, ¿saben qué? Necesito entrenarme. Porque yo creí que con amar a Dios iba a ser suficiente, pero la gente es compleja. Yo tengo muchas cosas de mi casa, de mi vida, de mis heridas, del pasado que tengo que tratar. Y una de las cosas que cambió mi desarrollo en el campo fue cuando en uno de los entrenamientos me llevaron con un acompañamiento psicológico. Y eso cambió mucho porque me abrió el panorama. Y entonces yo dije, qué padre que todos los obreros mexicanos tuvieran esa oportunidad de prepararse y que los cuiden mental, física y espiritualmente. Y entonces ahí el Señor empezó a poner un anhelo en mi corazón de ver muchos obreros mexicanos y latinos con esas oportunidades de gente que venía del cono norte, que lo traía, pero en el cono sur no lo teníamos. Claro. Entonces después de como 5 años, empezamos a desarrollar un entrenamiento para los médicos y las enfermeras mexicanas o mexicanos que estábamos ahí. Y Dios nos dio mucha gracia y nos trajo gente maravillosa y empezamos a tener cursos y algunos diplomados y hasta el punto que nuestro líder de la misión nos dijo, ¿por qué no lo haces para todos? ¿Por qué no lo abres para todo el equipo mexicano? Ok, y eso empezó a crecer y llegó al punto en donde ahorita es una oficina de movilización que nos enfocamos en ese momento en entrenar y en cuidar, y ahora también nos enfocamos en el tercer área, que es la relación con la iglesia. Pero empezó de algo que yo viví, de una necesidad que yo tuve de heridas que recibí, heridas que hice en los demás, y me di cuenta que necesitaba alguien que me iba a procesar y a entrenarme y a afilar mi espada, porque pues, la palabra es nuestra espada, pero a veces la tienes tan poco afilada o a veces no sabes cómo usarla que no le sacas todo el provecho. Entonces el entrenamiento y el cuidado nos dio eso, y de un programita pequeño empezó a crecer hasta que llegó a una oficina de movilización. El Señor trajo mucha gente, obviamente, para que esto sucediera. Sigue trayendo personas con mucha experiencia, con mucha profesionalización de su práctica. Entonces así es donde llegamos ahorita a Pimex. De algo pequeñito, el Señor lo empezó a madurar, trajo gente, y ahorita estamos en una oficina con 5 personas a tiempo completo, enfocadas en entrenamiento, cuidado y relación con la iglesia. Suena como si hubiera sido como algo mágico, ¿no? Pero pues tiene mucho milagro. Yo creo que sí, pero también fue como ser fiel en lo poco, ¿no? Y trabajarle y echarle muchas ganas y como ser íntegro en todas tus decisiones y como poquito a poquito, ¿no? O sea, porque suena como muy mágico, así de Dios me dio esta decisión y de repente Pimex y ya soy el director, ¿no? Sí. Suena como padrísimo, pero en realidad te costó trabajo, ¿no? Sí, en algún momento un día unos compañeros me dijeron, es como las habichuelas mágicas, ¿no? Que es algo bien pequeñito y que sale una... Le dije, sí, pero nadie te cuenta cuánto tuviste que cavar, quitar piedras en el proceso, regar, ver cuál tierra era fértil. Fue un proceso, empezamos, la iniciativa fue en el 2018, si mal no recuerdo, y ya se estableció como una oficina en 2020, fueron 3 años. Y ahí me tocó pasar por muchos entrenamientos que la oficina internacional te llevaba a varias partes de Estados Unidos, de Europa, lo de África que viví, en Asia tuve algunos entrenamientos. Entonces fue como decir, bueno, ¿qué hay allá afuera? ¿No? Porque el Cono Norte tiene muchos recursos, muchísimos entrenamientos, cuidados. Hay maestrías, hay doctorados en misiones, hay doctorados en cuidado integral, pero cuando lo quieres poner en español y contextualizarlo, era donde se perdía mucho del valor. ¿Por qué? Porque no había gente que tuviera como el enfoque de hacer una forma profesional. Entonces empecé a conocer gente, Dios empezó a traer colaboraciones, relaciones, y yo dije, es que sí hay, lo único que falta es colaborar. Claro. Entonces yo veía estos milagros de gente que decía, sí, yo tengo 10 años haciendo cuidado integral, hice una maestría en psicología y todavía no entiendo cómo, pero estoy aquí. Y yo, ok, esto es una gema. Y después trajo una familia de entrenamiento, y después trajo una terapeuta, y después trajo a uno de recursos humanos. Entonces, o sea, Dios está trabajando siempre. Dios siempre está en acción. Solamente tenemos que estar discerniendo dónde y cómo para unirnos. Y yo creo que Pimex
más que algo que más que yo creara algo que se pusiera, era solamente estar atento a lo que yo estaba haciendo y atar cabos. Yo creo que tengo el don de atar cabos. Eso es lo que... O también más que atar cabos, creo que es como responder a la invitación que Dios nos está haciendo y decir sí. Claro, exacto. Y requiere unos sacrificios y a lo mejor en tu caso, como nos contabas, el sacrificio primero fue decir, pues no es acerca de mí, ¿no? No es acerca de yo servir, sino es como es acerca de Dios y lo que Dios nos llama primero es a estar con Él, ¿no? A estar con Él. Exactamente. Sí, yo creo que cuando te descentralizas en el llamado de Dios, porque es el llamado de Él, no el mío, y a veces quiero encontrar mi propósito y mi llamado y uno está bien roto en muchas cosas. Entonces, si uno pone todo aún en este momento, ¿no? Sí, no, claro. Y te lo digo porque, bueno, una cosa que mencionaste bien fuerte es esto del Señor como el centro. Yo tuve que pasar por un proceso donde yo siempre quería estar ocupado, siempre quería estar haciendo algo, siempre quería estar maquinando y visionando. Y el Señor me dijo, llegó pandemia y fue así como, esa parte fue bien esencial en Pimex, porque yo me quedé sin nada, porque ni podía hacer medicina porque estábamos en pandemia, ni podía ser director porque estábamos encerrados. Y era como, ok, soy un misionero que no hace misiones, soy un doctor que no hace medicina, soy un hijo que no está en la casa porque ya no vivía con mis papás, obviamente. Entonces fue como quedarme sin nada y decir, ¿quién soy? O sea, claro. ¿Qué hago? Y el Señor, eres mi hijo amado y yo te escogí así, sin nada. Y tengo complacencia en ti, ¿no? Exacto, y contentamiento. Yo, a ver, el contentamiento se oye padre cuando tienes todo, ¿no? Cuando tienes un camino que recorrer. Cuando no tienes nada, el contentamiento es, Señor, si no viene de ti, exacto, si no viene de ti, entonces, ¿dónde estoy? Y me sentí bien perdido. Fueron meses horribles. Pero eso lo usó Dios para quitar a Paquito del medio y que fuera Dios el que fuera exaltado y que fuera, digo, y todavía meto mucho de mi cuchara, todavía tengo mucho que aprender, pero aún en esa parte, ¿qué es el éxito? ¿Qué es ser fructífero? O sea, ¿qué es ser escogido de Dios? O sea, son preguntas que empecé a responder y es algo bonito porque quieras o no, todos tenemos una cosmovisión que en todo lo que hacemos la metemos y entre menos metas de tu cuchara es mejor, la verdad. Entonces, en este proceso de Pimex, al tener tanta gente, nos apoyamos y tratamos de hacer un filtro entre todos. Entonces, eso es una de las metas más grandes que queremos. Pues muchas gracias por compartir. Ya para irnos, ¿qué es lo que le dirías a los chavos que están aquí atrás? O sea, ¿qué consejo les darías si es que ahorita todos ellos son estudiantes, están estudiando en la universidad, pues tienen deseo de compartir y de servir como tú tenías ese deseo? ¿Qué les dirías a todos estos chavos si te pudieran escuchar, no? Vamos a aprovechar. Bueno, lo primero sería que permita que Dios trabaje en ellos. Yo creo que ahorita con todas estas tecnologías, información, redes, te saturan de tanto, pero es bien superficial. Y yo tengo una hermana 10 años menor que yo y algo que yo veía y que me gustaba mucho de ella, que es pues, de esta generación justamente que hablas, es hagan una relación profunda con Dios. Es bonito tener un llamado en las misiones, es bonito para pastorado, para lo que Dios te ponga, evangelista, lo que sea. Pero si no tienes una base fuerte en la palabra, en Dios, te vuelves un trabajador del reino. Y Dios no busca trabajadores, Dios busca hijos que se amen, que lo amen a Él. Entonces, cuando estás en esta edad tan tierna, tan formativa, donde generas muchas de tus rutinas, patrones, carácter, personalidad, que los centren en Dios, que no los centren en una iglesia, no los centren en una denominación, no los centren en un ministerio, no los centren en una habilidad, es que soy bueno para esto. Yo creo, céntralo en quién eres en Dios y tómate un buen tiempo en eso. Y si vas a salir de la escuela por un año, o sea, tómatelo, estás invirtiendo para la eternidad, no solamente de aquí a que te mueras, sino para todo lo que va a estar con el Señor, lo que vas a poder ofrecer cuando estemos delante de Él. Entonces, mi consejo es, vayan quedito, despacito, lean la palabra, tomen tiempo con Él, desarrollen sus disciplinas espirituales, cosas bien personales, bien básicas, generen una relación fuerte con Dios y luego ya vendrán decisiones complejas. ¿Qué estudio? ¿O a dónde voy a ir? ¿Qué quiero hacer? ¿Con quién me quiero casar? Porque la vida es dura. La vida es difícil. Entonces, hagan un buen fundamento en el Señor, pero en el Señor, no en la iglesia, no en un ministerio, no en un don, en el Señor, en su identidad, en su amor por Él, y luego ya después viene todo lo demás. Ya después viene Pimex o otra agencia, o tu iglesia, o un ministerio, lo que sea, pero eso es segundo, siempre es segundo. Nosotros en Pimex, el primer valor que tenemos, que es el que le da sentido, es pasión por Dios. Si tú no tienes pasión por Dios, entonces
estamos fritos porque te vuelves un trabajador, te vuelves alguien parte de un proceso y no queremos eso. Y ni el Señor lo está buscando tampoco. Entonces ese era mi consejo. Muy buen consejo. Y yo creo que algo que agregaría es, sí, pasar tiempo con el Señor, pero también buscar personas que ya han recorrido el camino. O sea, personas que te puedan, que de verdad se interesen por ti y que quieran invertir en tu vida, y a lo mejor puedes conseguir un mentor, puedes conseguir un amigo, alguien que de verdad ore por ti, esté invirtiendo a ti, ¿no? O sea, un mentor. Yo creo que un mentor en tu comunidad que te pueda como impulsar, ¿no? Y que diga, ¿sabes qué? Esa cosa hermosa que tienes, eso, o que te diga, ¿sabes qué? Tú cantas horrible, ya no te metas en la música, ¿no? Sí. Pero que te diga, ¿sabes qué? Dios te dio esto, te voy a animar en esto, ¿no? Y que tengas esas personas. Y si tienes personas que nada más te están haciendo bullying, que te alejes de esas personas y que vayas con personas que de verdad te animen en el llamado que Dios te ha dado. Exacto. Y fíjate, eso que dices es bien importante para terminar, porque me ha tocado ver gente o chavos que dicen, no, es que yo sigo a tal pastor en YouTube, no, es que yo tengo en Instagram a no sé quién, no. Y son gente excelente, pero no hay una relación, no hay un mentoreo, eso que estás diciendo. Y a veces es mejor ver cada día tus 5 minutos de podcast, que no estoy en contra, digo, lo estamos haciendo ahorita. Me encanta, sí. Pero nunca va a sustituir eso, tener cara a cara, cercanía, el abrazo, el consuelo, el llorar con alguien. Y esa persona te puede o levantar con el Señor, como lo hizo un Elías con Eliseo, o te puede hundir como un Judas. Entonces, escoger esa persona, híjoles, es bien lo que tú estás diciendo. O sea, te va a marcar y te va a guiar. Entonces, yo sí les recomiendo, sí, escuchen podcast, vean videos, predicaciones, todo esto, ¿no? Pero nunca sustituyan eso con el calor humano y con lo que es la comunidad de Cristo. Sí, no, y al mismo tiempo todos esos mentores o esas personas que confías también van a fallar porque son humanos. Exacto. Y son pecadores también, ¿no? Exacto. Y tampoco los podemos tener en un pedestal acá. Y eso es parte de las relaciones, que pidas perdón y que perdones. Exactamente. Es parte de misiones, de hecho, es mucho de misiones, perdonar y pedir perdón. Sí. Pues muchas gracias, Paco, por venir. No, la verdad, estuvo padrísimo. Ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo, pero qué padre reconectar otra vez y siento que vamos a poder ser amigos y invertir en esta relación. Muchísimas gracias por venir aquí al CLM. Por todos. Sí, gracias. Sí, muchas gracias, Beca. Sale. Hasta luego. Nos vemos en la próxima entrevista. Muchísimas gracias por escucharnos.